que reconocer que aquí se presentó un trauma nunca antes visto, que fue la suspensión de un proceso. Y ojo, aquí no hubo un fraude electoral, porque también se está confundiendo mucho con eso. No pudo haber un fraude porque no se llevó a cabo el proceso. Hubo o un sabotaje o un intento de cualquier intención, pero eso se paró, y como se paró, no se produjo un fraude electoral, y mucho menos se ha podido determinar que el fraude lo produjo ni el partido de gobierno, ni ninguna persona vinculada al gobierno. Pero fíjese algo interesante que sí revela esa encuesta. Una de las encuestas... Ni a la oposición. Ni a la Porque oposición. tampoco se ha dicho que sea la oposición. Ni que Sí, sea, pero a quien le favoreció fue a la pero oposición. mire cómo... Eso sí te demuestra a ti pero esa encuesta. Esa encuesta sí Las te da algo. encuestas sí te demuestran Por que ejemplo, se favoreció la oposición. pero mire cómo lo demuestra. El 30% de las personas que tenían una intención marcada de votar por el candidato del PLD, a partir, y según esa encuesta, pasó a votar por otro candidato. Usted ve. Entonces ¿quién el fue 30%. ¿quién No se estamos favoreció? no estamos hablando de paja de coco, estamos hablando que el único que perdió un 30% de su intención de voto fue el partido de gobierno. Que Pero es el que dicen que hizo la el trampa. tollo, la trampa. Entonces fíjese otra cosa. O sea, Eso yo voy a hacer trampa para perjudicarme. Pero eso le revela también que no es un voto duro y que la situación no se puede quedar estática, porque hay un 30%, según esa misma encuesta, que no es un voto duro de ese candidato, que varió en cuestión de días, porque estamos hablando que para el 16 de febrero tenía una intención, pero ya para el 21 tenía otro. Entonces no es un voto per se duro. En la medida de que las investigaciones se sigan aclarando, eso obviamente va a cambiar, porque como usted dice, estamos ahora ante unos sucesos traumáticos y la expresión del momento que refleja la encuesta, por seria que se haga, va a ser un reflejo de esa situación y de ese momento, que como dije, el 16 de febrero, según esa misma encuesta, un 30% de los candidatos, de la gente que iba a votar por Gonzalo, estaba muy decidida a votar por él. Sin embargo, después de eso, el día 21, 22, cuando se hace esa muestra, ya no tienen esa intención, lo que le refleja que no hay un voto duro ni una situación estática. Entonces también a mí me llama la atención. Lo que refleja que esas son encuestas dirigidas, manipuladas también. Yo no llego a decir que es dirigida. Porque ¿quién no sabe qué se va a ser el resultado? Explíqueme. Pero no yo creo que nosotros lo que tenemos que verlo como un instrumento de trabajo, si fue un de nosotros, y como un reflejo de la realidad en un momento determinado, pero eso no va a indicar nada. Por ejemplo, decía el señor Francisco Javier García, cuando le abordaban sobre las encuestas, que en el año 2016, cuando se estaba celebrando una encuesta sobre el candidato municipal, que el señor Roberto Salcedo, que en ese entonces era del PLD, y en ese entonces sí veía los principios de Bosch, dicho sea de paso, tenía un 68%. 68%. Sin embargo... Fuiquiti. ¿Sí? Y sin embargo, ese señor pierde a David Collado en menos de 2 meses. Entonces, eso te enseña a ti que los escenarios varían porque es un suceso dinámico. Entonces hay que ver porque quedan muchos elementos que descubrir, quedan muchos elementos que desarrollarse. Otro tema también interesante, profesor, tiene que ver con la participación de algunos personajes en este proceso. Hay un senador de la Florida, de Estados Unidos, el señor Marcos Rubio, de origen cubano, que mostró mucha preocupación sobre lo que había pasado en República Dominicana. Esa preocupación que el señor mostró fue respondida por nuestro embajador en Washington, José Tomás Pérez, señalándole cosas que al parecer él desconocía. Primero, que nosotros tenemos una tradición de más de 50 años en el que se ha ido consolidando la democracia en República Dominicana. Pasamos de mataderos electorales, que la gente no quiere recordarse, en la época de los 12 años, de mataderos electorales en los 8 años del PRD, que terminaron uno con un presidente que se dio un tiro por la presión y los resultados que se habían dado en esas elecciones, donde decía que lo iban a meter preso, y donde hubo problemas a nivel senatorial, y otro donde hubo 86,000 votos observados, que la gente se le olvidó, en donde el candidato del gobierno o del partido de gobierno tenía un pleito con el presidente de la República en ese momento.
para no recordar los procesos del 90, del 94, que generó una reforma constitucional, etcétera. Y hemos ido avanzando, y desde la Junta Central Electoral que dirigió Estrella Sadalá, pasando por la funesta Junta de Juan Manuel Morel Celda, nosotros hemos tenido un avance institucional. Y decir y desconocer que República Dominicana no tiene esa fortaleza es un desconocimiento de nuestra historia electoral. Pero para no seguir desconociendo otras cosas, vamos a recibir a Kenia, que acaba de venir con el Café Santo Domingo, que es necesario. Aquí está Kenia, sí señor. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma de Kenia. A la salud del pueblo dominicano que va a votar el día 15 de marzo. Que va a votar el 15 de marzo y va a votar el 15, el 16 de mayo. ¿Verdad? Y va a seguir preservando. Y va a preservar la democracia. La democracia. Y vamos a ver qué es lo que dice la investigación que se está llevando. Entonces, eso es otra cosa que le dice el embajador dominicano. ¿Qué es lo que va a decir la investigación? ¿Sabe lo que le dice don José Tomás Pérez, precisamente? Usted está hablando de que se llame la OEA, ya la OEA está aquí. Ya el gobierno en fecha 21 de febrero está llamando a la OEA. Entonces fíjese también los tiempos, porque se quiere jugar y tomar y pescar a mucha gente como tonto. El 16 de febrero son las elecciones y ya el 21 el gobierno estaba llamando a la OEA para que hiciera una auditoría. Sin embargo, gente que había hablado de llamar a la OEA para que haga la auditoría, ya no quiere que sea la OEA. Y está poniendo una serie de requisitos y de periquitos. Ni a la OEA le van a creer. Sí, no quiere ni a la OEA. Y ya estaba pidiéndole a la Junta le van a creer que a ellos no le consultaron los criterios de la auditoría. Y la Junta le tuvo que decir, pero no somos nosotros que hacemos la auditoría, es la OEA, nosotros no tenemos la dirección de ese proceso. Y la OEA no le dice lo que ellos quieren oír. Mire, no lo van a creer. No lo van a creer. Y la gente se va a ir dando cuenta. Ellos creen en la encuesta ahora porque las encuestas porque lo favorece en este momento. Porque la encuesta les dice lo que ellos quieren oír, no es que les favorecen, no es que les dice lo que ellos quieren oír. Por eso creen en ella. Y fabrica una serie de cosas sobre eso. Claro que sí. Pero yo le voy a decir algo peor. ¿Sabe qué me dijo un politólogo ayer? Si con este escenario de caos se toma una muestra y este señor no pasa del 52%, en un escenario caótico como este. Hay problema. En las encuestas que ellos tienen vinculación y que les son favorables, y en otras está en 46, en el peor escenario posible. ¿Qué va a pasar cuando el agua se comience a aclarar? Eso me estaba diciendo un politólogo y me estaba diciendo, mira, la misma encuesta te da elementos y todavía hay una campaña porque te están confundiendo. Ahora lo que se habla de una campaña municipal. Claro, no es una campaña presidencial. Estamos en una municipal. Entonces te quieren poner como que hay una elección presidencial que se va a celebrar el 15 de marzo. No, es una elección municipal. Y cuando usted toma ese 30% que supuestamente cambió la intención del voto, en la municipal es enorme, es un peso enorme. No quiero terminar estos comentarios, porque ya tenemos aquí a Horacio Mazara, el ingeniero Horacio Mazara, que es el director ejecutivo del INAPA, junto con una delegación muy importante de esa institución, que vamos a conversar con ellos ahora. Pero no quiero terminar esto sin llamar la atención sobre algunos puntos muy breves que están en la agenda del día de hoy. El presidente de la República pues otorgó ayer 932 pensiones solidarias. Ya había otorgado 4.000 y tantas hace un año, hace algo así. Es decir, él se había propuesto resarcir, claro que sí, llevar tranquilidad, aunque sea una mínima tranquilidad al hogar de muchos viejitos y viejitas, de nuestros abuelos y abuelas, que no tenían ningún tipo de ingreso y que pertenecen a ese quintil más bajo que le llaman los economistas de los más pobres de la sociedad, porque son personas discapacitadas, además, permanentemente discapacitadas, unos que ya tienen problemas de movilidad, tienen problemas de salud y sin embargo no tienen absolutamente ningún ingreso. Pues ayer 932 pensiones solidarias otorgó el presidente de la República a personas discapacitadas, a
familias en gran vulnerabilidad, y con esto va completando lo que él se había propuesto en su plan de gobierno para este periodo. Es decir, llegar a que el Estado llegue con esa pensión solidaria mínima, 60% del salario mínimo, es decir, 6,000 pesos, pero son 6,000 pesos que les van a permitir a estas personas, pues al menos comer y además tienen el Seguro Nacional de Salud, tienen ya acceso a salud, cobertura total, porque además el gobierno ha venido mejorando los planes de salud tan obvio, además que, por ejemplo, nos traen la noticia hoy de que la mortalidad materno-infantil ha disminuido en hospitales como la Maternidad de la Altagracia, donde la muerte materna se redujeron en un 59% en el año pasado, según las cifras que tenemos ahora. Y esto es importante porque son indicadores que indican que el índice de desarrollo humano y las condiciones materiales de existencia de los dominicanos y las dominicanas continúa en un proceso de mejoramiento continuo, y que eso es lo que tenemos que hacer. Yo sí quisiera hacer una acotación a eso que usted dijo. El tema de la salud aquí es un tema viejo, y el tema de las muertes neonatales era un tema vergonzoso y una verdadera preocupación. Pero no en los últimos 6 años ni 7 años, en los últimos 15 años el índice no se había movido nada. El presidente dijo, esto es imposible que se siga manteniendo, tenemos 15 años con una vergüenza, una afrenta hacia el desarrollo, y tomaron medidas. Ahí está el doctor Sánchez Cárdenas, que comenzó a aplicar rigurosamente los protocolos. Y es increíble que dentro del 2018 al 2019, por primera vez nosotros logramos reducir la mortalidad materna infantil en República Dominicana, luego de 15 años, oigan la cifra, 15 años, porque a veces la gente cree que todo es culpa del gobierno de repente y que todo surgió por generación espontánea. No, hay un proceso previo que se va gestando, y que cuando una persona llega al poder quiere hacerle frente, pero viene arrastrando esa carga pesada. Sí, aquí está la cifra. Las muertes maternas disminuyeron un 59% y las neonatales disminuyeron un 39%. Es decir, de 30 por cada 1,000 nacidos vivos en el 2015 a 18 por cada 1,000 nacidos vivos en el 2019. Nos hacen la seña. No le tenga miedo al coronavirus. Tenemos que insistir en estas cosas, que no tenemos coronavirus en la República Dominicana más que un italiano afrentoso que vino ahí y lo atrapamos en Punta Cana. Pues, lo atrapamos allá. Y ese señor venía de por allá con el coronavirus, y eso sí, lo atrapamos ahí y de una vez lo aislamos. Es el único caso de coronavirus que tenemos reportado en el país, y por lo tanto mucha gente aspavientosa anda ya con una mascarilla en la boca. Yo no sé por qué. Bueno, sí, le conviene porque así no le da gripe, quizás, para defenderse de la gripe, pero no por el coronavirus, porque no tenemos coronavirus. Además, decirle a la gente que la mortalidad por coronavirus es muchísimo menor que la mortalidad hasta por la gripe común. La gripe común, y tenemos la tabla por ahí. Usted la tiene, señor director. O por usted manejar borracho, ayer. Usted coge el alcohol, sí, claro, y comienza a manejar borracho, y tiene más probabilidades de morir y de afectar a alguien. La gente no sabe por qué es que tenemos que cuidarnos del coronavirus. Usted se pregunta, es que me están escondiendo algo, es que pasa algo. No, es que tiene que cuidarse hasta que consigamos la vacuna, porque que no tenemos vacuna. Entonces, un virus para el cual no hay vacuna puede provocar una mortandad si no hay un control como el que tomaron los chinos allá en Wuhan, y como la que tomaron el control que impusieron los italianos en 3 ciudades del norte de Italia, de donde viene el señor que vino para acá, que creo que es de Milán que viene. ¿Sí? El señor. Es que sobre todo que tiene mucho contagio. Hay que cuidarse de un virus que se propaga fácil, sí, porque por el aire, como quiera se propaga, y que además de eso no tenemos cómo enfrentarlo ahora. Es decir,
los seres humanos, el organismo humano, no ha creado la resistencia que ya tiene, por ejemplo, creada contra la influenza, contra la gripe común, que da todos los años, muta, cambia, mata muchísima gente todos los años, a nadie le preocupa. Sí, a nadie le preocupa la cantidad de gente que se muere, porque todo es moda. La cantidad de gente que se muere por la influenza. En España estaba yo mirando ahí que van como 60.000 muertos de gripe, no de coronavirus, ¿no? De gripe. Y en Estados Unidos millares de muertos también. Y aquí no sabemos cuántos son los muertos por la gripe, pero la gente a la que le preocupa es el coronavirus, que no ha matado a nadie, ni le ha dado a nadie todavía. Quédese ahí, vámonos a hablar con el ingeniero Horacio Mazara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, y con toda su corte que trajo aquí de directoras y subdirectoras, Giovanni Pimentel, Yudelka Calderón, Luisa Marte y Wendy de León. Cada una de ellas con una función específica que él quiere destacar en INAPA. Vamos a hablar con este querido equipo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, ahora mismo para que usted vea cómo ha mejorado también el servicio de agua potable en la República Dominicana y por lo tanto un servicio que va dirigido a la salud del pueblo dominicano, dicho sea de paso. No se mueva de ahí.